Buenas tardes, estimados alumnos del curso de Derecho Mercantil que se imparte en Universidad Católica Redentoris Mater. En esta ocasión vamos a iniciar el curso de Derecho Mercantil en el segundo semestre del año 2019. Para ello, de previo a cualquier estudio de las unidades que en consecuencia vamos a estudiar, estudiaremos en esta ocasión el origen del derecho mercantil, la evolución histórica, la ubicación del derecho mercantil dentro del sistema de derecho, la autonomía que este derecho guarda para sí y dentro de el universo jurídico que nos rodea, los conceptos y las tendencias actuales del derecho mercantil y las fuentes del derecho mercantil que la complementan como tal dentro de nuestra ciencia y más allegado a nuestra realidad nacional. Antes que nada, dentro del origen y la evolución histórica del derecho mercantil, debemos de hacer una pequeña reflexión para conocer en qué mundo surge el derecho mercantil y por qué causas. Vemos que en esta diapositiva aparece un mapa en el cual se señala el antiguo o el viejo mundo o la antigua organización de los estados europeos, en donde vemos en medio de todo el mar Mediterráneo rodeado por más de 18 estados que en ese momento no se han conformado como tal, pero que sí obedecen a las principales ciudades en donde se desarrolla el comercio a nivel internacional. Recordemos que en este viejo mundo, en donde todavía no se, la corona española junto con sus navegantes no han llegado a América, pero sí ya es momento en que se está produciendo una gran cantidad de movimientos de mercancía. Ya la revolución industrial ha hecho que el transporte y todos los medios de comunicación eh, para movilizar los mercados ya estén bastante fortalecidos y sobre todo lo que se refiere a las vías de comunicación marítima, tomando en cuenta también que dentro de las potencias que con mayor relevancia en este momento dan inicio al comercio y a la navegación de ultramar, nos encontrábamos al Reino Unido, en ese momento Inglaterra o también llamada Gran Bretaña. Es por ello que vemos que Italia, en ese momento, la ciudad-estado y muchos estados que podemos ver en la diapositiva, pues van a iniciar la comercialización dentro de esa cuenca que significa el mar Mediterráneo, donde hay un gran intercambio de productos y bueno, va a ser necesario regular ciertas prácticas de mercado de conformidad con no solo el derecho internacional privado, sino también con la legislación local que predominaba en estos estados. Se hace la pregunta también que por qué en Roma no existió un derecho mercantil. Esto es una muy buena reflexión si tomamos en cuenta que Roma, el centro del imperio en estos momentos o en esta época, pues desarrollaba una gran cantidad de ejercicio mercantil. El imperio romano se había extendido por toda Europa, por Asia, por parte de África también, y sabemos que gran cantidad de las mercancías que llegaban hasta la ciudad de Roma, pues provenían de los dominios que el Imperio Romano venía conquistando poco a poco. Se desconoce hasta este momento y a ciencia cierta si el derecho mercantil como tal existía, pero ya sabemos que la legislación romana regulaba absolutamente todo y que el derecho mercantil tuvo su origen en el derecho civil, que más adelante pasó a las civilizaciones de Occidente a través del Código Napoleónico. No vamos a encontrar una sola legislación, sino que vamos a encontrar una serie de legislaciones. Estas legislaciones se conocen como
los estatutos que cada una de estas ciudades van a manejar, hasta la aparición del derecho internacional privado. En el seno del derecho internacional privado, porque no van a prevalecer o van a aparecer también las normas de derecho mercantil que van a gobernar en esta ciudad-estado y posteriormente en los estados a través de la permeabilización que va a ser el Código Napoleónico, un poco más allá en la historia de la humanidad. En cuanto a las actividades que realizan las clases sociales en este momento del surgimiento del derecho y del derecho mercantil sobre todo, vemos la participación de los comerciantes llamados en ese momento mercaderes y también de los artesanos. Aquí se nos dice que se agrupan en gremios regidos internamente por los usos y las costumbres comerciales, y podemos ver que desde aquí el surgimiento de las fuentes del derecho, vemos que ya el derecho mercantil tiene, podríamos decir, sus principales fuentes en los usos y las costumbres mercantiles. Esos usos y esas costumbres que nacen de los actos de comercio propiamente dichos. También a la par de que eso va surgiendo, van a surgir los tribunales mercantiles, que son tribunales especiales para resolver los conflictos que se pueden dar entre los comerciantes y no solamente entre los comerciantes, sino entre los distintos gremios que componen la sociedad mercantil de ese momento. Todas esas decisiones posteriormente van a ir siendo, diríamos, recogidas por escrito, y debido a ello se recogen en todas estas ciudades las primeras normas de derecho mercantil, y con ello, ¿verdad? Los primeros cimientos que van a dar origen a nuestra ciencia de estudio. Podemos decir, en consecuencia, que el derecho mercantil desde el surgimiento en Europa, en el Mediterráneo sobre todo, y en los estados que componen el Mediterráneo, pues definitivamente pasó por varias etapas de su evolución, y podemos decir que la primera etapa es la que se encuentra del siglo XI al siglo XV de nuestra era. Está rodeado de algunas características y, por ejemplo, las que mencionamos aquí en esta diapositiva, y nos dice que su fuente formal es la costumbre. Ya lo habíamos mencionado en cierto momento, que la costumbre nace del devenir de los actos comerciales o el comercio que se ejercía entre los comerciantes y entre los distintos gremios. También se nos dice que su fuente material se encuentra en las organizaciones profesionales de mercaderes. Obviamente, pues la gente que está en el comercio en este momento, pues va a llevar a cabo muchas actividades, las cuales van a ir generando problemas y soluciones que van a ir siendo recogidas por escrito, y más adelante van a formar la legislación de la materia para servir de precedentes. Otra característica es que el criterio de limitación de este derecho es un criterio meramente subjetivo, y su regulación tiene una marcada nota internacional. Tenemos que tomar en cuenta en este punto que definitivamente entre las ciudades-estados existía un ejercicio comercial muy activo, pero por sobre todas las cosas, con el Imperio Romano ya se había dado una serie de actos comerciales entre sus vecinos y también entre aquellos estados que ellos habían conquistado, y de los cuales también habían tomado mucho de la legislación para regular sus propios actos de comercio, tanto a lo interno de la antigua Roma como entre Roma y sus posesiones que había conquistado con el tiempo. Luego se señala otra etapa del siglo XV al siglo XIX también de nuestra era. Se dice que ahí sí surgen los estados nacionales. Ese es un momento muy importante para el derecho mercantil, dado que con el surgimiento de los estados nacionales van a surgir las fronteras, van a surgir una serie de personas que van a dirigir el gobierno,
el comercio tiene que ser obligatoriamente regulado y por lo tanto cada estado va a tener que apropiarse de una legislación completa diferente o unificar legislaciones para mejorar las condiciones en que van a ejercer el comercio entre ellos. Ahí vemos algunos estados de los que surgen: Inglaterra, hoy Reino Unido, Holanda, Francia, España, que son las principales potencias de la época. Se producen también en este momento importantes descubrimientos geográficos y ahí vemos Colón llega a América. No podíamos decir que descubre Colón llega a América, importantísimo, ya lo hemos mencionado por qué. También Vasco de Gama llega a la India. Recordemos que las potencias europeas estaban buscando cómo llegar a la India, a las Indias orientales, buscando otra ruta de las especies. Pues la ruta de las especies se encontraba truncada o se encontraba prácticamente cerrada por las posesiones que había tomado el Imperio Otomano en ese momento. Las características que en este periodo podemos encontrar, vemos que son las siguientes. La primera fuente formal del derecho, en su caso el derecho mercantil, pasa a ser la ley. También que la potestad de dictar leyes le corresponden de forma específica y exclusiva al Estado que gobierna cada una de estas repúblicas o estados. El criterio de limitación del derecho mercantil no abandona, dice, su carácter subjetivo, pero se va extendiendo progresivamente a otros sujetos no comerciantes y a la actividad económica distintas al mero comercio de por sí, sino que va a regular todo lo circundante al comercio y otras actividades que también forman parte del comercio, pero que no propiamente es el comercio ejercido por los mercaderes o por las distintas organizaciones que manejan el comercio, las finanzas, la banca, etcétera. Y que la nota de internacionalidad está marcada por el nacionalismo que afirma el poder del Estado en el ámbito territorial de la soberanía. Aquí vemos que aparece el concepto de soberanía como algo completamente importante, puesto que ya sabemos desde que ustedes estudiaron la clase de introducción al estudio del derecho, que la soberanía es aquella potestad que tiene el Estado de decidir sobre sus posesiones territoriales o geográficas sin pedirle o consultarle nada a otro estado y por lo tanto la potestad de aplicar la ley hasta donde lleguen sus fronteras. A partir del siglo XIX se abre, podríamos decir, otra etapa en el surgimiento del derecho mercantil. Se generaliza el uso de la máquina de vapor inventada en 1768 y aquí ya había hablado un poco de la revolución industrial. La sociedad anónima y los títulos valores alcanzan su fisonomía actual. Aquí ya comienzan los comerciantes a organizarse entre sí. Los gremios también va tomando forma el comercio formal, abandonando lo informal, pero sí haciendo uso del derecho y de la costumbre. Y en el 1789 triunfa la Revolución Francesa, cuyos principios de libertad, igualdad y fraternidad, que ya todos conocemos, influirían poderosamente, se dice en esta presentación, en el desarrollo del derecho mercantil. ¿Por qué la Revolución Francesa, que un ícono en la historia, tuvo que ver mucho con el derecho mercantil? Bueno, el surgimiento que en este momento, junto a la Ilustración, el siglo de las luces, que trae muchísimos descubrimientos, va a dar la aparición a muchos inventos que no se pudieron haber dado durante la etapa del feudalismo, en que el hombre no tenía la misma libertad. Y es por ello que estos principios de la Revolución Francesa de libertad, igualdad, fraternidad, va a hacer que toda la legislación básica que protege a los hombres como seres humanos les dé ciertas libertades para poder desarrollarse económica, política, social, científicamente, y con ello el desarrollo del comercio, que en algún momento era exclusivo de las clases dominantes que dominaban el capital y que inclusive no le permitían a los campesinos la propiedad sobre sus tierras, y tuvo que pasar mucho tiempo para que se rompiera con el feudalismo
y que de igual manera pudieran acceder a sus propios medios de producción, aunque con el capitalismo más adelante vamos a ver cómo pierden la posesión sobre sus tierras, abandonan sus propios talleres particulares y pasan a ser un número más dentro de los empleados de las grandes fábricas que van a aparecer durante el surgimiento y desarrollo del capitalismo. También aquí ya vemos el triunfo del principio de libertad económica como presupuesto necesario para alcanzar progreso social, algo de lo que le había comentado. Se institucionaliza la propiedad privada, también lo había comentado con la aparición de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿verdad? La figura de Napoleón Bonaparte, que es muy importante en el desarrollo del derecho en general y sobre todo en el derecho mercantil, y es aquí, en el año 1807, durante su gobierno, que surge el primer código de comercio. El criterio delimitador del derecho civil pasa a ser no el criterio subjetivo, sino el criterio meramente objetivo. Esto es muy importante porque después para culminar la Revolución Francesa, que trajo tantos cambios en Europa y en el mundo de ese momento, la figura de Napoleón Bonaparte, pues tanto negativa como positivamente, sí hizo muchos cambios en el mundo y el surgimiento y modernización de la legislación que hasta hoy día ha permeado o ha sido el origen de la legislación de nuestros estados latinoamericanos. Todo lo que nosotros hemos recibido en materia de derecho civil, derecho mercantil y otros, pues se origina con los códigos napoleónicos, como ustedes lo han venido estudiando en otras clases que no necesariamente es la clase de derecho mercantil, pero sí en derecho civil y otras materias que ustedes ya han recibido durante su carrera. Otra parte muy importante que en esta clase es necesario mencionar es la ubicación que tiene el derecho mercantil dentro del sistema integral del derecho, su delimitación frente al derecho civil, porque mucho se tiende a confundir algunas figuras de derecho civil con las figuras de derecho mercantil y así vemos algunos contratos muy parecidos, por ejemplo el contrato de la compraventa con el contrato de la compraventa mercantil, y otros contratos que paralelamente vamos a ir estudiando y que en algún momento creerán ustedes que es lo mismo, pero vamos a encontrar diferencias bastante marcadas y por eso es muy importante que delimitemos el derecho civil del derecho mercantil, puesto que el derecho civil regula las relaciones patrimoniales entre personas naturales. El derecho mercantil regula esas relaciones patrimoniales, pero desde el punto de vista del ejercicio del comercio, no desde el punto de vista de la propiedad. En el derecho mercantil las cosas se venden, se comercializan, se registran, etcétera. En el derecho civil los bienes o las cosas se adquieren para poseerlas, utilizarlas, etcétera. Entonces podemos ver esa distinción que hay entre estas dos materias, pero que la vamos a profundizar durante el transcurso de esta materia. Eh, También vemos que la ubicación que aquí encontramos del derecho mercantil frente a un derecho público y frente a un derecho privado, lo ubican dentro del derecho privado. El derecho privado que surge de los derechos de los comerciantes, apartando un poco al Estado. Recuerden ustedes que estamos recién pasando la Revolución Francesa y el Estado prácticamente se le quiere dejar muy fuera, muy por aparte de los actos que desarrollan los comerciantes y los particulares, puesto que se considera que el Estado, y más adelante se va a confirmar con el surgimiento del liberalismo como principio o como una ideología o una filosofía, el Estado no debería de participar en el comercio ni inmiscuirse entre los asuntos de los particulares, y por eso es que vemos que se va a ubicar dentro del derecho privado, puesto que se realiza entre particulares, y si bien es cierto el Estado va a tener que regular algunas cuestiones de derecho mercantil, pues lo va a hacer en la medida de lo posible, pero no interviniendo directamente en el comercio.
Hay algunos criterios de delimitación que lo hace frente al derecho civil y esto ratifica lo que le estaba diciendo anteriormente. Es un criterio subjetivo y un criterio objetivo. Dentro del criterio subjetivo nos dice que el derecho mercantil nace como derecho de una clase de personas, una manera de funcionar entre estas personas por sus relaciones jurídicas reguladas. Nace como una necesidad de regular los actos del comercio, puesto que no se podía continuar comercializando, ejerciendo el comercio, si en algún momento no iban a solucionarse los problemas que iban a surgir dentro de estos actos propiamente dichos. También el criterio objetivo que nos expresa que la condición del comerciante depende del ejercicio de los actos objetivos de comercio y de su profesionalidad. La actividad no se califica ya en su función de sujeto, sino que se califica como comerciante. Es completamente correcto la aseveración porque ya veremos un poco en la definición de los comerciantes y de los actos comerciales que la persona deja de ser una persona natural completamente para convertirse en un comerciante, una persona que ejerce el comercio como una profesión, como un oficio, como un modo de vida en este momento, lo cual lo desvincula completamente del derecho civil, que bien decíamos nosotros, está dado y nació para regular las relaciones patrimoniales entre los distintos sujetos de la comunidad, pero para el uso y utilización de sus propios recursos y no para ejercer el comercio. Por ejemplo, el Código de Comercio de nuestro país o de la República de Nicaragua lo dice en su artículo 1 y dice, el presente Código de Comercio será observado en todos los actos y contratos que en el mismo se determinen, aunque no sean comerciantes las personas que lo ejecutan. Los contratos entre comerciantes se presumen siempre como actos de comercio, salvo la prueba en contrario, y por lo consiguiente no estarán sujetos a las disposiciones de este código. En la actualidad vemos que, bueno, pues existe un comercio formal y existe un comercio informal. Esto no quita o esto no evita que el comercio se produzca. Podemos ver establecimientos comerciales organizados legalmente, legítimamente en todos los ámbitos y en todas eh, las organizaciones gremiales y comerciales. Sin embargo, aquí lo importante es que todo lo que se compra y lo que se vende son actos de comercio y es prueba suficiente para que las personas que en ellos participan sean nombrados comerciantes, aunque no estén organizados como lo establece la legislación. En cuanto a la autonomía de nuestra ciencia del derecho mercantil, pues aquí el derecho mercantil regula relaciones jurídicas distintas al derecho civil. Otra vez lo volvemos a confirmar nosotros y cuenta con normas jurídicas distintas a la legislación común. Es por ello que vemos que desde el surgimiento de nuestra ciencia ya los códigos napoleónicos van a dedicar una parte a formular un derecho del comercio, un derecho mercantil, porque no se podían y no se pueden mezclar los actos de los comerciantes con las relaciones civiles entre las personas naturales o jurídicas o en sus relaciones con el Estado, frente a los actos meramente de comercio que se dan todo el tiempo entre las personas naturales o entre los comerciantes y las organizaciones gremiales de comerciantes. Por ello también en este punto 4 es muy importante que nosotros formulemos un concepto de derecho mercantil. No tenemos en nuestro código algo prácticamente que nos diga qué es el derecho mercantil, pero ya los teóricos y la doctrina y la jurisprudencia nos pueden decir y delimitar algunos conceptos de derecho mercantil. Vemos este primer concepto que aparece por acá, en donde dice que una rama
del derecho privado, que comprende el conjunto de normas jurídicas que regulan al empresario y los actos que estos realicen en el desarrollo de su actividad económica constitutiva de la empresa. Aquí estamos viendo que no solamente el ejercicio comercial como tal es lo que hace al derecho mercantil, sino que vamos a ir más allá de los actos de comercio para también entrar en el mundo empresarial, cómo se organiza una empresa, cómo se registra un comerciante, cómo se lleva a cabo la administración de una empresa mercantil, todos los pasos, la tramitología, desde el inicio hasta la extinción de una empresa mercantil de carácter privado. Hay algunas tendencias actuales en cuanto a este derecho y se nos dice, por ejemplo, que se ha debilitado su tradicional fisonomía individual y liberal con la que surgió antes y después de la Revolución Francesa, y que también existe una progresiva unificación de sus normas en materia de comercio internacional, y que se ha producido la unificación de la regulación entre algunas de sus materias o razón de estudio. Y esto se debe a que el comercio en la actualidad, pues después de la globalización, ha llegado a ser completamente, podríamos decir, eh, que ha creado o ha generado una interdependencia internacional. Hoy día ningún estado puede vivir o subsistir dentro de ejerciendo el comercio solo a lo interno de su país y a su estado, porque se estaría bloqueando a sí mismo, subsistiría, sobreviviría. Pero en este mundo que hoy día vivimos con tanto adelanto científico, pues se hace completamente necesario normas que regulen el derecho mercantil, no solamente desde el punto de vista local o nacional, sino también que regulen el ejercicio del comercio a nivel internacional o en un carácter interestatal. En cuanto a las fuentes del derecho mercantil, van a ir apareciendo poco a poco. Vemos la ley mercantil y las leyes del comercio internacional y otras leyes del mercantiles, ¿verdad? También encontramos el derecho civil, que en algún momento sí le fortalece, es innegable, y también los usos mercantiles que ya habíamos mencionado son actos de comercio, procederes mercantiles que van a ir haciendo y fortaleciendo la ciencia a lo largo de la historia del surgimiento y el desarrollo de nuestra ciencia. Bueno, esto es todo en cuanto a esta breve introducción al primer tema del derecho mercantil. En nuestra clase presencial vamos a estar profundizando, efectuando algunas, diríamos, revisiones a los materiales de estudio, a la bibliografía, efectuando preguntas de control, recomendando lectura y sobre todo efectuando o llevando a cabo puntos de discusión sobre esta materia y sobre este tema. Este material está siendo grabado para ayudarle en cierto momento a repasar algunos conceptos, algunas aclaraciones que son necesarias. Se está grabando de previo a la clase, pero que sí está vinculado completamente al quehacer del aula, y de esta manera agradezco mucho su atención. Siempre les pido que se suscriban a mi canal de YouTube para que sigamos hablando de estos temas. En este caso es la primera clase del derecho mercantil y vamos a seguir hablando sobre ellas a lo largo del desarrollo del curso. Muchas gracias. Buenas tardes.